Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más aquí al canal. Este vídeo se me ha ido un poquito la cabeza me he puesto a experimentar. Resulta que si yo siempre me he centrado y me sigo centrando y me centraré en las inversiones, en la economía, en los mercados financieros. Y eso es lo que mejor se me da. Pero es verdad que tampoco uno puede ser ajeno a todo otro tipo de inversiones y más concretamente el mundo criptomoneda. Así que sí, este vídeo va a ir en parte, vamos a hablar de criptomonedas. Y lo que se me ha ocurrido, y de ahí la locura, es preguntarle a un tercero, en este caso a la inteligencia artificial, el que nos compare las tres, bajo mi punto de vista, tres de las mejores acciones, empresas tecnológicas, como son Microsoft, Apple y la famosa y todopoderosa Nvidia, contra las tres criptomonedas más conocidas, como son Bitcoin, como son Ethereum y una que a lo mejor no es tan conocida, pero yo que vengo siguiéndola desde hace unos cuantos meses, sí que lo es para mí, es Solana. Entonces, lo que se me ha ocurrido, bueno, venid que os lo cuento. Bien, como os decía, lo que vamos a ver exactamente en este vídeo es una metodología que termina, el objetivo final de este vídeo va a ser que una inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, nos va a recomendar tres carteras de inversión basadas en estas seis compañías barra criptomonedas. Entonces, lo que se me ha ocurrido es basar este estudio, no preguntándole solo a ChatGPT qué me recomienda, sino bueno, vamos a indagar un poquito más, tampoco nos vamos a volver locos, es un estudio hecho por mí junto con, como digo, con la inteligencia artificial, pero en lo que nos vamos a basar es en tres partes de esta metodología. Primero, vamos a buscar en Google cuáles son las tendencias de búsqueda de estos tres términos, las tres compañías y estas tres criptomonedas. Vamos a ver en Google Trends qué es lo que se busca a nivel mundial, cuál es la más buscada, cuál es la que menos, cuál es la que está empatada. Eso lo vamos a ver en este primer punto. Después vamos a seguir con un análisis de sentimiento. Esto se lo he preguntado yo a ChatGPT. Os lo resumo. Le hemos decidido que le hemos pedido a ChatGPT que nos saque aleatoriamente 10 noticias de los últimos 12 meses para cada una de las acciones y criptomonedas y que lea esos artículos, esos 10 artículos por cada uno, como digo, de las compañías y las criptomonedas y les asigne un grado de sentimiento desde muy positivo hasta muy negativo o indiferente. Y entonces lo que va a hacer es que nosotros, en base a ese sentimiento con los artículos, insisto, no son cualquier artículo, artículos de fuentes conocidas, los vamos a ver. Vamos a también a asignar una ponderación en función de lo cerca que esté ese artículo. No es lo mismo un artículo de una noticia de hace 12 meses que una más cercana. Asignamos unos pesos y asignamos un sentimiento. Aquellos que tengan artículos más positivos, pues tendrán un sentimiento mejor que alguna compañía puede ser que tenga pues, noticias menos relevantes. Ese es el segundo estudio, con el cual terminamos de valorar también las compañías y las criptomonedas. Y por último, como no puede ser de otra manera, nos tenemos que ir a los números. Tenemos que irnos a pues cuál ha sido el rendimiento, en este caso, en los últimos 5 años. Estamos hablando de renta variable y de criptomoneda, que vais a ver que es la cosa más volátil que te os podéis echar a la cara. Pero con lo que necesitamos esos mínimo 5 años para sacar algún tipo de conclusión en términos también de rentabilidad. Pues con eso lo volvemos a meter a ChatGPT y le decimos, vale, con toda esa información, por favor, recomiéndame 3 carteras de inversión. Una cartera con perfil conservador,
una cartera con perfil moderado y una cartera con un perfil más arriesgado. Antes de ir con el primer punto, vamos a ver un poquito los números, las magnitudes de las acciones y criptomonedas de las que vamos a hablar. Bueno, lo primero de todo, la primera de todas he puesto aquí es Microsoft. Microsoft, de sobra conocida, en casi todos los ordenadores del mundo hay un Windows. Es una compañía que su precio actual de la acción a 29 de enero de 2025 es de $442 y una capitalización de mercado aproximadamente de 3,3 billones de dólares. Actualmente el número de acciones en circulación está cerca de los 7,5 mil millones de acciones y el volumen promedio diario de transacciones que genera es de aproximadamente 25 millones de acciones. Por otro lado, tenemos a la también todopoderosa Apple, que actualmente tiene un precio por acción de $237,05 a 29 de enero de 2025. Tiene una capitalización de mercado aproximadamente de 3,85 billones de dólares. El número de acciones está cerca de los 16,2 mil millones de acciones y el volumen promedio diario de transacciones es de 60 millones de acciones. Y bien, sí, aquí tenemos Nvidia, el rey actualmente de la inteligencia artificial. Nvidia tiene un precio por acción actual de $121,17 a 29 de enero también, una capitalización de mercado aproximadamente de 3,35 billones de dólares, un número de acciones en circulación cerca de 29,1 mil millones de acciones y un volumen diario promedio de transacción de aproximadamente 50 millones de acciones. Ahora nos pasamos a las criptomonedas. Bitcoin, la más conocida, tiene un precio actual aproximado de $102.000, una capitalización de mercado aproximadamente de 1,9 billones de dólares, monedas en circulación está cerca ya de las 18,7 millones de Bitcoin, un volumen de transacción diaria alrededor de 50.000 millones de dólares y una transacción por segundo de 7 TPS. Por otro lado, Ethereum, para quien no lo conozca, a diferencia de Bitcoin, que es simplemente es una criptomoneda, Ethereum, además de tener una criptomoneda, evidentemente, es un sistema descentralizado más por entornos de Web3, donde se pueden hacer transacciones o priman los contratos sin intermediación para transferir dinero y hacer gestionar, comprar NTFs, blockchain es lo fuerte de Ethereum. Bueno, su precio actual es de $3.120, una capitalización de mercado aproximadamente de 360.000 millones de dólares. Tiene 120 millones de monedas Ethereum ETHs en circulación. Tiene un volumen de transacción diaria alrededor de 20.000 millones de dólares y tiene una transacción TPS entre 15 y 30. Y ya para terminar tenemos aquí la no tan conocida, pero no por eso menos relevante, y es Solana. Solana sería como la nueva Ethereum, viene un poco a hacer lo mismo. Recientemente Solana ha llegado a acuerdos muy conocidos con empresas del sector de los medios de pago, como Visa, por ejemplo. Aquí tiene acuerdos con Google, con Meta, Shopify, Stripe. La verdad es que poco a poco se va dando más a conocer en esto del intercambio, también como el blockchain, ya os digo, muy parecido a Ethereum. Tiene un precio actual de $230, una capitalización de mercado aproximadamente de 80.000 millones de dólares. Tiene 350 millones de Sol, que es la moneda en circulación. Tiene una transacción diaria a alrededor de 5.000 millones de dólares. Es más bajita, esto es más novedoso, pero sin embargo las transacciones por segundo se disparan hasta las 65.000. Con lo que
La verdad es que ese es el gran potencial que ahora mismo en todos lados se habla de Solana como una red descentralizada, muy rápida y muy económica. Bien, y ahora sí, vamos a, una vez que tenemos unos datos encima de la mesa de lo que vamos, pues de lo que podemos invertir, de dónde podemos invertir, vamos con el primer análisis, y es el análisis de búsqueda en Internet, de relevancia, por así decirlo. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos Google Trends, no sé si lo conocéis, pero es una página web de Google donde tú puedes poner los términos a buscar, haces una serie de filtros, yo aquí he puesto, vamos a buscarlo en todo el mundo en los últimos 12 meses, y te compara un término de búsqueda con otro para ver cuál es relevante. Solo puedo hacer agrupaciones de 5, con lo que por un lado vamos a ver a las 3 acciones tecnológicas y por otro lado vamos a ver las tres criptomonedas. En este caso vemos que Microsoft tiene una búsqueda de 39. La que más se está buscando en los últimos 12 meses es Apple. También es verdad que cuando hablamos de estas búsquedas, Apple se puede buscar también directamente por sus propios productos, más que por la inversión en sí en la compañía, tenedlo en cuenta. Pero bueno, y si veis aquí, veis como Nvidia, que es la menos buscada estos últimos 12 meses, últimamente se ha disparado bastante. Cuando veáis este vídeo, posiblemente haya salido una noticia que ya os la adelanto, aunque posiblemente ya la seáis conscientes, y es que ha salido una nueva inteligencia artificial china que ha puesto un poquito en jaque estos últimos días en términos bursátiles a Nvidia y en general a todo el sistema de inteligencia artificial americano. En cualquier caso, para mí no deja de ser más un competidor más que entra y evidentemente puede tener impacto puntual en las acciones de los que ya están, pero eso no quiere decir que ya se dé la vuelta, ya no valga lo americano, ya venga lo chino. Para mí es un competidor más y esto irá pasando con el paso de los meses. Así que aquí tenemos estas comparativas. Vámonos a ver ahora cómo se busca en Internet, en este caso las cripto. Si pinchamos aquí, vemos que, si recordáis, el Bitcoin aquí tiene 45 y si volvemos aquí a Apple, tenía 62, con lo que ninguna de las criptomonedas supera en este caso a Apple. Diríamos que Microsoft tiene 39 y Bitcoin tiene 45. Podríamos decir que Bitcoin y Microsoft en los últimos 12 meses han tenido una búsqueda por parte de los usuarios de Internet muy similar, y ya en mucha menor relevancia está Ethereum y está Solana. Son, en términos de búsquedas, mucho más de nicho todavía. Son inversiones, son tecnologías todavía por descubrir. A diferencia de Bitcoin, que como veis ya estaría en términos de búsqueda por encima de Nvidia y al nivel de Microsoft. Así que, punto número 1, ya tenemos en cuenta esta relevancia donde hay una criptomoneda que se mete por en medio de las acciones tecnológicas. Bien, ahora vamos con el apartado número 2, y es el apartado que le hemos preguntado a ChatGPT que nos saque ese sentimiento en base a las noticias publicadas en los últimos 12 meses. Vamos a ver. Aquí tenéis la tabla resumen. Esta tabla de aquí arriba muestra ese sentimiento en base a las noticias. Vamos a ver ahora el detalle para que veáis que están ahí las noticias. En los comentarios os dejaré el acceso a este estudio para que podáis validar vosotros, si queréis, las noticias por las cuales en las que nos hemos basado para hacerlo. Son totalmente públicas y disponibles. Como veis, aquí tenemos dos índices, el de sentimiento y el de sentimiento ponderado. ¿Qué diferencia hay? La vamos a ver aquí. Y es que si os fijáis aquí arriba a la derecha, esto lo he hecho yo, he hecho un corte, he asignado una ponderación mayor de 1,5, peso mayor, a aquellas noticias más cercanas a la fecha actual. Toda noticia cercana
mayor a 30 de noviembre la he puntuado más porque será más relevante, estará impactando actualmente más posiblemente en los resultados de esa compañía, y aquellas que fueran menores a 30 de junio del año pasado, pues puntúan un poquito menos. Eso lo hice con la intención de que pudiera variar el resultado, pero sin embargo, aunque ha variado, el orden de los factores sigue siendo el mismo. Aquí vemos que la empresa que tiene un mayor sentimiento en base a las noticias publicadas en Internet, curiosamente, en este caso, es Nvidia. Una media de 4,47. La siguiente, y esto también es muy curioso, es Solana. Solana ha tenido noticias tremendamente positivas en estos últimos 12 meses. Seguida, en este caso, de la otra que es Ethereum. O sea, aquí se nos cambian las tornas. Son, en términos de búsqueda, las menos buscadas, pero sin embargo las noticias que tienen son noticias de sentimiento muy positivo. O sea, son buenas noticias una tras otra de lo que está pasando con esta tecnología. En este caso, tendríamos a Bitcoin como la tercera criptomoneda y cuarta dentro de esta selección. Y en último lugar, curiosamente, tenemos a Apple. Apple ha tenido muchos conflictos, en este caso con lanzamientos en China, lanzamientos fallidos, posiblemente no estén acertando últimamente en los productos, tienen también un componente de IA que se les está retrasando bastante. Por lo que sea, la compañía ha perdido un poquito de fuelle y está teniendo un sentimiento en materia de noticias más negativo que el resto de acciones y de criptomonedas. Si os veis aquí abajo en esta tabla, podemos ver la fuente de cada una de las noticias, y si pinchamos aquí, pues vemos la noticia que si la ponéis en un buscador os va a salir y la podéis ver sin ningún problema. Son noticias, como veis, fuentes del Financial Times, pues en este caso de Microsoft. Las acciones de Microsoft suben tras informes de crecimiento sostenido. Por ejemplo, si pinchamos aquí en Apple y vamos aquí a Bloomberg, Apple lanza nuevos iPhone con características innovadoras. Eso es una noticia, como veis aquí, de 4. Sin embargo, aquí tiene noticias de 1. Esta noticia de 1 de Reuters nos está diciendo que problemas de producción retrasan envíos de dispositivos Apple. Pues todo esto da la nota que hemos visto. Vamos a verlo aquí en un gráfico. Aquí tenéis en modo gráfico ese sentimiento que cambia un poquito, curiosamente, la primera variable de, como he dicho antes, la primera variable de búsqueda en Google, aquí se le da un poquito la vuelta. Así que nada, nos falta el punto número 3, que es la chicha, lo que a muchos nos interesa, que es comparar las rentabilidades en un solo gráfico, y vais a alucinar como yo aluciné. Antes de empezar el último análisis, os agradecería que si os está gustando el vídeo le dierais un me gusta, os suscribiréis al canal y os suscribís a la newsletter. En esa newsletter no soy muy pesado, os suelo enviar pues adelantos de los vídeos publicados y noticias relevantes que yo creo que os pueden interesar para ayudaros en vuestras inversiones. Así que nada, me haréis un favor tremendo. Seguimos con el vídeo. Bien, y como comentaba, vamos a ir al último punto, que es la comparativa de rentabilidad de los últimos 5 años de las 3 acciones tecnológicas y las 3 criptomonedas. Vamos a verlo. Bien, para empezar hemos cogido un índice que nos valga un poco como de guía, ¿no? En este caso hemos cogido aquí el SP500. Si lo veis bien, en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento del 88%. La verdad es que está genial. Quien haya estado invertido aquí hace 5 años, pues casi ha duplicado el capital invertido. Bien, vamos a ir poniendo acciones y criptomonedas encima de la mesa. Empezamos con la primera, con Microsoft. Como veis, Microsoft ha tenido un mejor comportamiento que el SP500, prácticamente el doble. La curva, como veis, es muy similar, o sea, prácticamente lo que hace Microsoft tiene un impacto directo en el SP500, pero se ha comportado bastante mejor, sobre todo a partir
del año 2022, pero bueno, siempre ha estado realmente por encima y ha hecho que en los últimos 5 años esta compañía haya ganado un 161%. Muy interesante. Vamos a coger ahora Apple. Metemos en la ecuación a Apple. Como veis, Apple todavía mejora siguiendo el mismo patrón, aunque con alguna que otra diferencia con respecto a Microsoft. Como veis, cuando ya nos vamos yendo a valores concretos, la volatilidad se incrementa bastante, pero con el paso del tiempo también se incrementa, evidentemente, en este caso, la rentabilidad. Y en este caso, como comento, Apple ha llegado a un 207,54% de crecimiento. Y vamos con la última de las acciones tecnológicas y veis cómo aquí va a empezar a haber un vuelco en la información que hasta ahora, ya os digo, quien haya estado invertido tanto en el SP500 como en las acciones ha tenido un comportamiento estupendo, pero fijaros, Nvidia. Aquí ya esto cambia un poquito los términos y aunque veis que ha tenido una bajada muy considerable por lo que he comentado de la competencia china, Nvidia ha ganado en 5 años la friolera del 1585% de crecimiento. Una barbaridad. Una barbaridad. Siempre Nvidia, para los que no la conozcáis, yo la conozco porque siempre me han gustado mucho los videojuegos desde pequeñito. Y siempre tiene ordenadores y demás. Y Nvidia siempre ha sido una compañía buenísima. Siempre ha tenido las mejores tarjetas gráficas o de las mejores tarjetas gráficas. Y de ahí se ha visto muy beneficiada por todo el tema de la computación y de la inteligencia artificial. Pero es una muy, muy buena compañía. Claro, siempre ha estado por encima en los últimos años, pero claro, con este boom es que ya parece que, o sea, veis que las acciones o el S&P 500 parece el Euribor, o sea, parece que estamos hablando ya ni siquiera de acciones cuando vemos estas diferencias de rentabilidad, pero así son. Vamos a meter a Bitcoin. Bueno, pues Bitcoin se queda bastante por debajo de Nvidia, pero fijaros que si lo comparamos, alguien que haya invertido en Bitcoin en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento de casi el 1000%. Tampoco está mal. Pensamos que ya parece que cuando hablamos de rentabilidad del S&P 500 del 88% ya es una barbaridad, pues no es nada comparado con lo que puede hacer en este caso una de las criptomonedas, sin la criptomoneda más segura y más consolidada como es Bitcoin. Vamos a meter aquí en la ecuación Ethereum. Y Ethereum ya también nos movemos en miles, en este caso un 1029% de crecimiento, aunque aquí como veis la volatilidad ya es muy grande. Bitcoin, que no lo hemos comentado, tiene mucha volatilidad, aunque si lo comparamos con Ethereum, la verdad es que tampoco tiene tanta. Fijaros la gran caída que tuvo Ethereum aquí en el año 2021, de una caída, esto es un precipicio impresionante. Pero bueno, aquí parece que se ha controlado un poco más, pero tiene caídas bastante sostenidas. Fijaros en comparación las caídas que puede tener Apple o Microsoft, que ya no parecen caídas al lado de estos bichos. Y ya por último, vamos a ver aquí Solana y es cuando ya la cosa se nos explota un poco la cabeza, por lo menos a mí me explotó, ¿no? Teniendo esta hiper mega volatilidad como estáis viendo, porque esto subió hasta prácticamente lo que está ahora y bajó, me he estado documentando, esto pasó, parece ser, yo no soy un experto y no pretendo con este vídeo ser un experto en criptomonedas, ni mucho menos, pero dentro de uno de los grandes inversores que había, en este caso en Solana, creo que era un exchange, corregidme si me equivoco por favor, si me lo podéis, si no es así, me lo podéis poner aquí en comentarios, pero un gran inversor tuvo muchos problemas, quebró, y eso hizo que cayera en picado esa criptomoneda, pero a base de trabajo y de creer en la tecnología y lo que estaban trabajando, poco a poco ha vuelto a subir y no ha vuelto a tener una caída similar. Ha tenido reajustes como los tiene toda criptomoneda, pero fijaros que es que ha ganado un 16.000%
O sea, ya, insisto, cualquier otro valor de los que estamos hablando parecen que no tienen volatilidad al lado de esto. O sea, ojo, Solana, una rentabilidad espectacular, pero a saber esto cómo se puede comportar. Yo, sin ser, insisto, experto, sí que creo que el mundo de la tecnología, de la criptomoneda, del blockchain, para mí acaba de empezar. Y a futuro no sabremos si serán estas u otras compañías las que terminen liderando esa carrera, pero sí es verdad que para mí esa información son empresas muy a tener en cuenta, por lo menos que sepamos de lo que estamos hablando. Es muy importante saber dónde invertir y dónde no, pero saberlo. Y bueno, ya estamos terminando. Ahora toda esta información la hemos recopilado y se la hemos chutado a ChatGPT. Y le hemos dicho, con esta información, búsquedas en Google, información de sentimiento de mercado e información de rentabilidad. Por favor, ¿me puedes recomendar, me puedes dar 3 carteras de inversión? Y aquí las tenemos. Aquí tenemos las carteras de inversión que nos ha recomendado, insisto, esta inteligencia artificial. Tenemos aquí la primera, que es la cartera conservadora, que su objetivo es priorizar estabilidad y exposición a activos sólidos. En este caso lo que nos dice es que invirtamos un 40% en Apple, un 35% en Microsoft y en Nvidia un 25%. Aquí obvia todo el tema de criptomonedas, bajo mi parecer, a una cartera conservadora creo que está bastante bien tirado. Insisto, es una cartera conservadora, pero que invierte solo en renta variable, o sea que eso también tenerlo en cuenta. Dice que la cartera conserva activos con fuerte base tecnológica y menor volatilidad. Nvidia complementa con mayor potencial de crecimiento. Cuando ya hablamos de una cartera moderada, que su objetivo es mezclar estabilidad con exposición moderada a criptomonedas y activos de alto crecimiento, pone en primer lugar ya a Nvidia, en segundo lugar a Ethereum, a Apple lo pone al 20% y Bitcoin al 15%, dejando como parte más conservadora en este caso Microsoft. Y la justificación es que diversifica entre acciones consolidadas como Apple y Microsoft, crecimiento tecnológico Nvidia y en criptomonedas con buen rendimiento histórico. Como veis aquí, también deja de lado a Solana, porque aunque ha sido la más rentable, tiene muy poco tiempo y la verdad es que eso parece que es una caja de bombas. Y ya para terminar, tenemos la cartera arriesgada, que su objetivo es maximizar el potencial de crecimiento, asumiendo un mayor riesgo, y en este caso aquí, si se mete de cabeza en Solana, le da un 40%, Nvidia un 25%, Ethereum un 20% y Bitcoin un 15%. Bitcoin sería su parte conservadora, fijaros, qué barbaridad. Incluye activos de alta rentabilidad histórica y sentimiento positivo, Solana, Nvidia y Ethereum. El peso de la criptomoneda es mayor para maximizar retornos. Insisto, todo esto que estamos hablando no es una recomendación, simplemente es un experimento, un juego divertido que hemos hecho con la inteligencia artificial, pero basada en datos reales y, bueno, puesto ahí para que vosotros podáis verlo, trastearlo y sacar vuestras propias conclusiones, que estaría genial que las comentáramos, insisto, aquí abajo en comentarios. Nada más, espero que os haya gustado, es un vídeo que me apeteció un montón, nunca me había comparado, sobre todo en términos de rentabilidad, acciones tecnológicas que me gustan mucho, sigo y además que tengo en mi cartera con criptomonedas, nunca lo he visto todo junto, la verdad es que cuando ves todo junto, la rentabilidad en 5 años impacta un poco. También quería saber el sentimiento que había, los artículos de que se habla y demás, y para eso ChatGPT me ha venido súper bien. Y ese sentimiento, más bien ese índice de relevancia, eso que se busca, pues también me da un poco ese feeling, ¿no? De lo que la gente a nivel mundial anda buscando. Y me ha sorprendido mucho que Bitcoin ya se busque prácticamente igual que grandes empresas como pueden ser Microsoft. Así que nada, oye, si os ha gustado, un like así de grandes me encantaría, comentarios, compartirlo, seguidme, newsletter, pues ya sabéis, ¿no? Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos y nada, un beso, os quiero, adiós.